Bien, ya estamos junto a ustedes nuevamente en el Psicólogo de Todos a través de las pantallas de UCB Televisión y la señal también de UCB Radio. En UCB Televisión estamos en televisión abierta digital, señal terrestre abierta para todos ustedes en Rancagua, en Valparaíso, en Santiago, en Temuco, en La Serena, Puerto Montt, en Antofagasta y en Concepción. Y a través de también la señal de UCB Radio, 103.5 FM en el Gran Valparaíso, y las dos páginas, ¿no? ucbtv.cl y ucbradio.cl, las señales digitales y todas las plataformas de UCB Televisión. Saludamos en esta jornada a Alexis Sarmiento, el psicólogo de todos, que ya está conectado con nosotros para vivir este nuevo espacio dedicado a temas de salud mental. Alexis, gusto de saludarte. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Gonzalo? Aquí estamos de nuevo para contestar las preguntas con todos los amigos de todo el país que nos siguen en este programa Psicólogo de Todos. Consultas, ahí están en pantalla los números telefónicos, el WhatsApp principalmente, ¿no? El más 56-32-276-8561 y el WhatsApp tradicional de UCB, el más 569-6666-7160 para que usted haga sus consultas. Parto de inmediato con una que dice así: Alexis, mi mejor amiga se fue a vivir a otra ciudad. Desde entonces me siento mucho más sola de lo que imaginaba. Tengo otras amistades, pero siento que ninguna reemplaza esa relación de amistad. Algunas de mis mejores amigas, cuando les contesto, en vez de comprenderme, me preguntaron si era lesbiana. Creo que es un prejuicio horrible, pero me pregunto también si es normal sufrir tanto por la distancia de una amistad sin pensar en el prejuicio. Prejuicio, porque si lo fuera, la verdad yo pienso que en estos tiempos la amplitud debería ser la lógica, ¿no? Pero claro, ella siente que como que inmediatamente la tildan de lesbiana porque siente que tiene amistad con una persona que es importante. Hay dicotomías importantes, hay que aclarar, Alexi, ¿no? Claro, es un tremendo prejuicio que está planteando la amiga. Eh, Siempre la amistad tiene que ver con los vínculos que uno establece con ese amigo o amiga. Cuando hay un vínculo muy fuerte con una persona, cuando uno tiene el mejor amigo o la mejor amiga de la infancia, y esta persona se va, se produce un pequeño duelo también. Es como cuando uno es niño y el mejor amigo de uno se va a otra ciudad, o el mejor compañero con el que uno se sienta, o compañera, se cambia de colegio. Y hay una pérdida también de, con sensación como de vacío, de no estar con esa persona. Es muy probable que la amiga haya tenido un vínculo bien férreo con la otra persona, y no necesariamente que haya un tema de lesbianismo, y que si lo hubiera, bueno, a lo mejor sería un tema de ellos, pero como ella lo plantea, me parece que es la amistad a secas la que se está planteando. Entonces, cuando se pierde el contacto del cara a cara o la conversación fraterna, cercana, porque ahora tenemos la opción del WhatsApp, pero siempre es mejor hablar cara a cara, juntarse. Esto que hacíamos antes de la convivencia, Gonzalo, de juntarnos con los amigos alrededor de una mesa en un cumpleaños, que no sea todo alcoholizarse o drogarse, sino que conversar. Eso se ha ido perdiendo. Entonces, cuando tú lo tienes, lo encuentras con un buen amigo, una buena amiga, y esta persona se aleja, se produce una especie como de tristeza, como un pequeño vacío, un pequeño duelo, un duelito, diría yo, y es muy probable que ella esté pasando por eso, porque uno también califica a los amigos. Hay algunos que son de alto rango, el de más confianza, que le puedo contar lo más personal, hay otros que son más intermedios y otros que no les cuento nada, porque esta persona cuenta todo por ahí lo que yo le estoy contando y que es algo interno y personal. Entonces seguramente está viviendo una pequeña pérdida, un pequeño duelo por el nivel de vínculo que tuvo. Todos tuviste algún buen amigo, Gonzalo, cuando chico, y después no lo viste más, y era súper triste, porque no había WhatsApp en ese tiempo, y uno lo echaba de menos, ese amigo, ese compañero, ¿cierto? Sí, pues y no necesariamente pensando en algo de relación sentimental, pues si se habla de otro sentimiento que es la amistad. De hecho, yo tuve un amigo que no lo vi nunca más, de hecho, Lautaro se llamaba él, quizá dónde estará. Yo me pregunto de repente, ¿dónde estará Lautaro? Éramos traviesillos ahí en el barrio, nos juntábamos, salíamos a andar en bicicleta, ¿no? Sí, y uno se pregunta con nostalgia, de repente uno como no me sé el apellido, digo yo, ¿dónde estará Lautaro? Busco en Facebook, pero no sé qué Lautaro es, pues hay tantos Lautaro. Entonces, ahí hay una sensación que yo comparto eso, ¿eh? Es como la sensación de pérdida que las redes sociales nos han
reencontrarnos en parte, pero también tiene que ver con lo que uno compartió con esa persona, ¿cierto? Y los recuerdos que a uno le quedan, ¿cierto? Que de repente son inmortales. Ahí tú lo graficas bien, porque hay un vínculo súper lindo y puro entre dos amigos, y después seguramente tu amigo Lautaro se alejó por alguna circunstancia familiar, tal vez, y después uno le queda la Fue porque me sensación. cambié de casa, de hecho. Claro, hay un distanciamiento ahí, ¿cierto? Físico. Entonces después, a lo mejor él también se preguntó un tiempo, ¿qué será de Gonzalo? ¿Cuál sería el apellido de Gonzalo? A menos que te haya visto en este programa o en las noticias en televisión. Ahí está Gonzalo, puede que te Claro. reconozca por ahí. Si es que me reconoce, porque éramos tan distintos cuando chicos, pues, ¿ah? Sí, pues uno cambia ¿Ah? después, uno cambia, claro. Claro. Oye, de hecho me tocó encontrarme con una amistad de infancia que se acordaba de mi nombre y me saludó en un evento social y me dijo que me había visto en la tele y que dijo, ¿y será el mismo Gonzalo Gallardo? ¿Será otro? Claro, ya uno más viejo, ¿cierto? Con barba. Es distinto el tema, pero nos reconocimos, fíjate, cuando nos encontramos y, oye, eres tú, sí, qué sé yo. Es bonito reencontrarse también, porque el alejamiento es doloroso, pero el reencuentro cuando se da, y la vida es muy sabia en eso de repente, es re bonito reencontrarse también, Alexis. Es bonito reencontrarse y recordar los momentos gratos con esas personas. Ahora, muchos dicen también que cuando éramos chicos pesábamos la mitad de lo que pesamos ahora. Entonces, el proyecto lo que uno proyecta era la mitad de la Alexis y la mitad de Gonzalo. Era más niño, en fin, como Claro, tú decías, de repente cuando a uno le falta el pelo, después está majanoso, en fin. Vamos es cambiando. un cuarto de uno, claro. Oye, tenemos acá un mensaje, dice lo siguiente, te lo leo. Hola equipo del programa, dice, quisiera plantear una consulta para el espacio. De vez en cuando me pasa algo que me preocupa, dice bastante. Hay noches en las que despierto de golpe con una sensación de ahogo y con el corazón latiéndome con mucha fuerza, como taquicardia, dice. Pero me Ah, genera un sobresalto grande, aunque intento relajarme, la misma tensión del día o el estrés a veces me juegan en contra. ¿A qué se deben estos despertares con síntomas físicos tan intensos y cómo puedo aprender a manejar esta reacción del cuerpo para recuperar la tranquilidad al dormir? Floro nos saluda por acá y deja esta pregunta muy interesante por lo demás. buena pregunta, Floro. Mira, esto tiene que ver con... Hay varias respuestas. Cada caso es particular. Carl Jung hablaba de los sueños y cómo uno se conectaba con la parte más esencial de uno o la parte más primitiva de uno. Pero tiene que ver a veces con las evocaciones de la infancia y con las circunstancias que uno pasó en la infancia, siendo como las situaciones que le causaron angustia cuando uno era pequeño, ¿me entiendes? Es como también cuando, al revés, cuando uno quiere evocar buenos momentos de cuando era chico y a veces adulto aparece esos buenos momentos con los amigos del colegio, o en un cumpleaños, o el buen amigo o la niña que le gustaba. Es muy probable que algo esté atormentando a nivel subconsciente a nuestro amigo Floro. Y desde la metafísica entramos en otra área, desde otro paradigma, ahí tiene que ver con cosas que pueden ser situaciones del momento del nacimiento, del parto, puede tener que ver con situaciones del embarazo materno, ¿eh? O bien puede tener que ver con vidas pasadas. Y ahí entramos a otro tema que es más amplio de explicar ahora. El doctor José Luis Capowli, experto en regresiones, decía que las emociones de la madre, Gonzalo, cuando está en el proceso de embarazo, por ejemplo, cuando siente que está triste la madre porque siente que no la quieren, cuando la mamá siente que la han dejado, por ejemplo, o cuando la mamá piensa en abortar y no lo hace, decía el doctor Capowli, yo estuve en Argentina con él, experto en regresiones, tiene 7 libros sobre el tema de la terapia de vidas pasadas, es un médico muy reconocido a nivel mundial, vive en España ahora, es argentino, vive en España. Dice que esas emociones por vibración se pueden pasar al bebé que viene, al feto que viene. No es que uno recuerde con la memoria evocativa de esta vida, sino que quedan en algún lugar, en alguna placa de nuestro interior. Y a veces en los sueños o en situaciones de vida, en una crisis, cuando te deja una pareja, cuando pierdes el trabajo, se reactiva la sensación de angustia que la madre sin quererlo plasmó en ti por las emociones que ella vivió. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación metafísica. Y bien, puede tener que ver con vidas pasadas. Por ejemplo, que yo en una vida pasada, que está guardado en algún lugar, en alguna memoria ancestral, me haya ahogado en un lago, Ah, por ejemplo.
o que haya estado, qué sé yo, a punto de morir, caerme de un abismo. Y es la sensación cuando estoy durmiendo que a veces se te puede cruzar hasta la almohada, Gonzalo, en el cuello, ¡ya! Y eso te evoca la Wow. sensación de que estás colgando de una cuerda en una vida pasada. El tema es muy amplio, pero interesante. Habría que revisar, Floro, porque si está pasando el tema de la taquicardia, hay también ahí un proceso que está somatizando el cuerpo. Y el tema de la angustia, habría que Pero hacer una entrevista Alexis, y una Alexis, intervención. ahí siempre la regresión puede ser una buena alternativa, ¿o no? Para poder resolver ese tipo Desde de mi punto de conflictos. vista, la regresión es la alternativa, es la única, Ya. porque las otras miradas, las otras corrientes que yo también las estudié y también las manejo, llegan desde el intelecto. ¿Me entiendes? No, a lo mejor yo cuando chica nací con el cordón umbilical, entonces eso hace que yo me ahogue en las noches porque venía envuelto en el cuello, o en fin, me pasó tal cosa, entonces en la infancia. Claro, se llega desde el intelecto, pero en la regresión suspendemos un ratito el hemisferio izquierdo, el hemisferio racional, y entramos desde el hemisferio intuitivo, entramos en el área sensorial. Entonces se evocan los recuerdos y aparecen sensaciones o imágenes que vienen de algún lugar de nuestro interior, para explicarlo de forma simple. Y como dice el doctor Cabauli, en lo que buscamos es la sanación de la angustia, de los estados de tristeza, de la sensación de vacío. No buscamos saber si lo que estoy evocando, que estoy en una vida en un pueblo antiguo, si es verdad o no. Eso no es el objetivo terapéutico. El objetivo es el alivio. Después, si tú sientes que estabas viviendo en una, qué sé, en una época antigua, en una aldea, por ejemplo, o si eres un pescador que está en una canoa por el Amazonas, o estás en el tiempo de los egipcios, eso no tiene relevancia terapéutica. Es una forma de llegar al objetivo que es la emoción. En este caso, es el ahogo del amigo que nos Claro, pregunta, que lo vive cuando duerme. ¿Me entiendes? Lo demás es una cosa histórica, pero nosotros no buscamos, nosotros buscamos el alivio Hola, del buenas síntoma. noches. claro, se entiende. Fíjate lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? Estamos con el WhatsApp, pero también hemos habilitado ahí para una persona que nos pidió llamarnos. Seguramente, bueno, me está escuchando ella ahí en el teléfono, no te va a escuchar a ti, me va a escuchar a mí, claramente, porque estamos haciendo esto casi como una improvisación, pero ella quería llamarnos y está en línea con nosotros. Hola, gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Sí, Katherine por acá. Yo quería preguntarle al psicólogo, puesto que la dinámica o sí, la dinámica de la inseguridad que se ha ido acrecentando acá en Chile, ese miedo a este problema, ¿cómo podría estar afectando la salud mental de las personas chilenas? ¿Ok? ¿Será que estamos viviendo un estado permanente de alerta? ¿Qué ayuda se podría dar a las personas en este caso? Y Perdón, bueno, gracias por la oportunidad. una consulta en torno a eso. Bueno, vamos a traspasarle también si Alexis tiene preguntas, porque tenemos ya una forma de conectar el audio, pero ¿a qué nos referimos exactamente? A lo que pasa, porque escucho que tiene acento extranjero, pero quizás es por el tema de la inmigración, de lo que pasa con Sí, ustedes sí, acá, ¿sí? exactamente. Yo soy venezolana, aunque tengo tiempo acá viviendo. Es un tema que ha estado sonando mucho, o sea, la delincuencia, eh, todo lo que ha estado pasando. Entonces, de alguna manera, sí, se habla de la inmigración, ¿no? Que Claro. generalmente es un problema que puede generarse respecto a esto. Entonces, ¿qué ayuda se le puede dar a la persona para no vivir en este estado de alerta, pues constante? Y Alexis, para uno sí, mismo también como claro. inmigrante, pues. Sí, por cierto. Alexis, no sé si tienes alguna pregunta, porque podemos tratar ahí que la pueda escuchar nuestra amiga. No, explícame un poco tú la pregunta, Gonzalo, para entenderla bien, para escucharla bien, por favor. Claro, es por el tema de las inseguridades, me decías tú, ¿no? ¿Sí? Sí, la delincuencia, sí, el miedo a la delincuencia, la inseguridad que se ha acrecentado, Ah, cómo, o sea, esto está de alguna manera afectando la salud mental del chileno o del inmigrante que vive acá. Y de ustedes también, ¿Qué porque ayuda? se les vincula mucho a todos los inmigrantes casi con que son delincuentes. Es un prejuicio claro. Exactamente. horrible que hemos vivido últimamente y que tristemente
hace pensar que la xenofobia ha mutado no por el tema de los rasgos y por el color de la piel, ¿cierto? Por la nacionalidad, sino por casi un prejuicio de que los inmigrantes casi son todos delincuentes. Entonces, me imagino que también en eso les afecta, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces quería la opinión y algún tips para poder sobrellevar esto. 1.000.000 de gracias por la pregunta. Gracias por estar con nosotros. Y quédese ahí en pantalla porque a Alexis le va a contestar la pregunta. Muchas gracias. Okay. Ahí una amiga entonces venezolana nos llamó, fíjate al WhatsApp. Usted también lo puede hacer, ahí están los números para que lo puedan hacer, porque no solamente son mensajes de audio, de texto, sino que también los llamados telefónicos, y esta interacción es súper importante, sobre todo en un tema que yo... ¿Y por qué le hacía la pregunta respecto al tema xenofobia, Alexis? Porque fíjate que hoy día, con tanta cosa que se difunde en televisión, que nos hacemos cargo de los que trabajamos en televisión de las noticias que estamos dando cuenta, pero que no es culpa nuestra de que se hable de nacionalidades cuando tenemos el tema de la delincuencia, porque fíjate que los partes, yo quiero aclarar esto para que quede clarísimo, para que no nos echen la culpa a nosotros también de todo, Claro. porque cuando llegan los partes policiales, tanto de la PDI como de Carabineros, dicen, se detuvo un sujeto, qué sé yo, de nacionalidad. Entonces, antes no se incluía la nacionalidad, hoy día se incluye la nacionalidad dentro del parte policial. Y claro, y hay muchos de los más relevantes crímenes que hemos visto últimamente que han tenido, por ejemplo, a colombianos, a venezolanos, pero también a mexicanos, peruanos, que han quedado casi como un poquito así en el ranking, un poquito más abajo, pero claro, viene de inmediato todo este tema que, la migración significó de que llegaran puros delincuentes a Chile, y eso no es verdad. Yo he visto gente muy sacrificada de Colombia, de Venezuela, trabajando en bombas de benzina, haciendo aseo, y es súper injusto el trato que se está dando acá en Chile a los inmigrantes que vienen a aportar, porque a todos se les mete al mismo saco, y eso también tiene que ver un poco con lo que nos dice nuestra amiga, a pesar de que ella lo que nos pregunta muy humildemente es por este tema de la delincuencia y la inseguridad. Son varios temas ahí, Alexis, así que te quiero dar la palabra ahí para que también tú, desde tu punto de vista psicológico, la escuchaste bien, ¿no? ¿La pudiste escuchar bien? Sí, escuché la parte final, sí, escuché. Perfecto. Ahí Mira, tenemos entonces la inquietud. es interesante porque que lo pregunta una persona extranjera, eso ya le da mayor valor incluso a la pregunta. La inseguridad es general para todos, no importa si somos chilenos, venezolanos, colombianos, para todo ciudadano que quiere tener una vida tranquila. Es verdad lo que tú dices, hay muchas personas extranjeras que no se ha portado bien acá y creemos que todos son iguales, y eso no es así. Yo también conozco gente, algunos profesionales incluso, que trabajan, que son extranjeros y trabajan muy bien y cumplen todas las normas y todo eso. El tema es que se ha generalizado lo que hablábamos en el programa anterior, una delincuencia que no conocíamos, Gonzalo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la vez anterior que el delincuente habitual antes tenía códigos, por ejemplo? No robaba en su barrio, por ejemplo, lo que llaman el doméstico Claro. entre los delincuentes. Yo trabajé en una cárcel e hice peritaje en varias cárceles de la quinta región. Recorrí las cárceles de Los Andes, San Felipe, Limache, Valparaíso, San Antonio y otras ciudades de acá de la región. Entonces conocí muchas realidades de algunos delincuentes de diferentes edades y siempre había una nobleza en el delincuente. Tenía como cierto, habían respeto, límites que no podían cruzar. Sin embargo, eso ha cambiado con esta delincuencia extranjera, que no todos lo son, donde vienen con otros códigos también y que son mucho más avesados. Antes el delincuente era muy poco usar armas físicas, digamos, ¿no? Entonces, ahora sí se usa eso. Entonces, ha crecido también en la medida que la delincuencia se ha ido especializando y ha ido sobrepasando las fuerzas incluso del orden público, también ha ido creciendo el miedo de la ciudadanía, que es lo que pregunta la amiga ahí, ¿no? Catherine, que hace esa pregunta. Así, crece la delincuencia y crece el miedo. Y entramos en los estados de paranoia. Entonces la gente se enreja, tú ves de repente en Santiago las noticias cómo todo el mundo vive en pequeños búnker. Tú vas a una Claro. botillería a cualquier lugar de Chile y está cerrado con reja, te atienden detrás de una reja. Eso no se veía años atrás. ¿Me entiendes? Y lo que yo explicaba en el programa anterior, una vez un psiquiatra que habló sobre delincuencia en Chile, y él decía que la delincuencia también habla como del patio trasero de una cultura, ¿no? De la cloaca que tiene el patio trasero. Y si Chile tiene una delincuencia que no usa armas, decía, es una delincuencia más blanda incluso.
Pero cuando la delincuencia empieza a usar pistolas, ya hay un mayor grado de agresividad, cuando empieza a meterse a casas en grupo, en patota, mayor grado de agresividad, o él decía, o cuando usa un cuchillo, el delincuente es más avesado y usado porque necesita menos distancia para enfrentarte, porque usa un cuchillo, necesita estar a centímetros tuyos, ¿me entiendes? Es interesante lo que él plantea. Entonces, ha crecido la delincuencia y ha crecido la paranoia en el ciudadano común. Y lo otro, que el otro día escuchaba a un analista extranjero, eh, una cosa muy, muy loca, muy, muy extraña, pero me llamó la atención. Él decía, siempre se ha hablado del chileno que anda robando en Europa y ese tipo de cosas, ¿no? Como el delincuente internacional. Y él decía una cuestión que se extraña. Decía que el delincuente chileno tenía una cualidad que no tenían otros. Mira lo que voy a decir, Gonzalo. Lo decía él, solo lo replico. Que era silencioso. Te robaba y no te dabas cuenta. Te sacaba la billetera, esos ladrones, eso decía el experto, Wow. te sacaba el celular y tú no sabías. Te trataba de tonto, ¿no? Te diste media vuelta, llegaste a la casa y no tenías la billetera o no tenías el teléfono celular. Entonces, que no te atacaba, sino que te robaba desde el anonimato. Y decía, y eso se ha perdido. Eso lo decía un especialista extranjero, entre la parte como un poco menos agresiva del delincuente, que no te ponía una pistola para robarte un celular, sino que usaba su ingenio y su habilidad, incluso su motricidad fina, para que tú no te dieras cuenta. Entonces, volviendo a la pregunta, lamentablemente estamos en una sociedad que nos intimida. Tú puedes caminar por Valparaíso ahora en la noche y no es el mismo Valparaíso de antes, está todo cerrado, está todo rayado. Eso es una forma de ver ante ciudadanos. La ciudad de Valparaíso era chispeante de noche y la gente tiene miedo. Es muy difícil dar un tips para el miedo, solamente ojalá que esto pase con el tiempo, que las autoridades puedan poner atajo a esto de alguna forma, sea la autoridad que sea, por el bien común, para que volvamos a ser una sociedad donde los niños puedan jugar el día en un parque, donde se pueda jugar al fútbol entre los niños en un barrio, Gonzalo, donde se pueda Como salir se a hacía antes, pasear por ¿ah? la costa, a venir a Altamirano, en Villa del Mar, Valparaíso, donde sea, donde la pareja pueda caminar tranquilamente por la calle y no sin intimidad, Gonzalo. Hay una nueva delincuencia en el fondo. Por supuesto. Y hacer el llamado también a que seamos claros en algo. Antes de la inmigración habían, y de hecho basta que usted se dé una vuelta por YouTube, vea Mea Culpa, programa de Carlos Pinto, y podemos ver que en zonas rurales se daban muchos delitos terribles, eh, que el tema de lo que estamos viendo hoy día con la delincuencia no tiene que ver con los extranjeros, esto es un fenómeno global y el delito ha ido mutando y no tiene que ver con extranjeros, tiene que ver con el ser humano, que hoy día está temerario, que el delincuente hoy día va a la cárcel y aprende, la puerta giratoria influye mucho en eso, y no hay que hacer prejuicios, porque hay gente muy buena que ha llegado del extranjero, no a Claro, hacer el mal, sino que a contribuir. Entonces también el miedo se basa en eso. Hay gente que hoy día ve con miedo a, y yo lo he visto, tristemente me ha tocado verlo, en reporteos que me ha tocado hacer, hay gente que rechaza, por ejemplo, comprarle a una persona que está en un puesto establecido, no voy a hablar del comercio ilegal, pero establecido, pero que como es haitiano, por ejemplo, y de tez morena, no, mejor no le compro, porque resulta que capaz que me vaya a robar. claro, Un prejuicio horrendo que yo creo que hay que erradicar, porque chilenos delincuentes también hay en el extranjero, y eso hay que dejarlo bien claro. Y hay muchos éramos que, famosos, de hecho, a claro. Marc Anthony le robaron, sí, pues a Marc Anthony le robaron una banda de chilenos, o sea, imagínate. Eh, son temas que no tienen que ver con la nacionalidad, tienen que ver con la mutación de delitos y eso creo que es súper, súper importante dejarlo súper claro porque el prejuicio, por Dios, que hace mal también a la salud mental, Alexis. Claro, y yo recuerdo cuando le robaron al millonario, ¿cómo se llama el millonario chileno este que regala? Farcas, Leonardo Farcas, Farcas. Leonardo Farcas. Hace años cuando vino al paraíso se bajó al auto a saludar, se subió al auto y le sacaron el pañuelo de acá y no se dio cuenta. El pañuelo que Para le que había vea. regalado Julio Iglesias, y no se dio cuenta. Y él que está ahí, que hace ayuda, que hace a la gente. Eso es, el tema es que ha crecido la delincuencia de manera armada, y eso intimida mucho a la Sí, gente, ¿no? La sin delincuencia, duda. las armas, o el tráfico, o estas bandas. Pero sí, no tenemos que ser prejuiciosos porque hay gente muy buena que viene a contribuir y ahora los niños están creciendo también con niños de otros países. Hay chilenos de raza de color que bailan cueca ahora en el 18 de septiembre. Hay todo un proceso que tenemos que acomodarnos
a esta nueva era de nuestro país, así como antiguamente había chilenos que se iban a Europa a vivir por exilio, por trabajo, argentinos, uruguayos, peruanos, yo lo vi. Mucha gente también está pasando ahora en Sudamérica. Y quién sabe si más adelante tenemos europeos que empiezan a venir a vivir a nuestros países también. Por el cambio climático, Gonzalo, están muy asustados los europeos, pues se están desbordando en Italia, en Holanda, en Ámsterdam se está subiendo el mar, y ahí ya se está pensando mucho en migración hacia lugares más seguros. Y Sudamérica está pareciendo más seguro incluso. Incluso, claro. Oye, tenemos esta pregunta acá. Lorena nos dice acá, buenas noches. Tengo una sobrina que soñó con mi mamá, que falleció hace 17 años, dice. En el sueño la veía como un bebé en los brazos. Sucede que el mismo día me entero que será abuelita. Mira, ¿eh? Y nos agrega acá como complemento. ¿Puede ser que ella se haya manifestado con el bebé que viene en camino? Mira qué pregunta, Alexis. Claro, eso está dentro del orden de la metafísica. Podríamos responder ahí. Puede ser una señal, pero nunca tendremos la certeza, porque como estamos en este planeta físico, y tenemos el cerebro racional y el hemisferio izquierdo racional, nunca tendremos la certeza de una respuesta. Para que sea así, es así. Pero podemos intuir, podemos suponer por conocimiento que puede ser una manifestación que viene desde la persona que partió antes de tiempo. Ahora, hablando del tema metafísico, no es el mismo espíritu, ¿no? Que viene porque no se reencarna, de acuerdo a Alan Kardec, tan rápido, tiene que pasar varias generaciones. Pero sí puede ser una señal también, en el fondo, es lo que diga tu corazón, la sensación de positividad que te produce, la sensación, esta idea de que viene un bebé a la vida versus cuando partió alguien de este plano. Pero no tenemos la certeza. Puede ser una señal también de la buenaventuranza, como se dice. Oye, Alexis, mira, acá hay un tema muy, muy relevante que yo te lo quería compartir, porque me están hablando por interno, ¿Ya? gente que está escuchándonos, viéndonos y que reacciona frente a lo que estamos hablando. Fíjate, me llega acá un mensaje y me dice respecto al tema de la reencarnación, ya que don Alexis hace el tema de terapia de vidas pasadas. ¿Tiene que ver con la teoría de la reencarnación que hay de cierto respecto a que la vida eterna puede ser una opción, pero por otro lado, también la reencarnación puede ser algo que nos ocurrió? ¿Qué pasa con la mente cuando uno le hacen una hipnosis en terapias de vidas pasadas? Nos dice acá Iván, que pregunta sobre el tema con curiosidad, porque nos dice acá, esto solamente por curiosidad, dice. ¿Qué piensa el señor Sarmiento? ¿Existen las vidas pasadas realmente como una reivindicación, claro, de lo que es la reencarnación? Mira qué interesante la pregunta, Alexis. Buena pregunta. ¿Quién hace la pregunta? Iván se llama él. Iván. Sí, Iván, si tú quieres acercarte al tema, yo te recomiendo leer, estudiar, porque si lo vamos a hablar así en el aire no vamos a llegar a ninguna conclusión. Te recomiendo leer las obras del profesor Brian Weiss. Por ejemplo, el libro Muchas vidas, muchos maestros, para empezar, es muy bueno, es cortito, es preciso. Un médico psiquiatra que se reencontró con una paciente en vías pasadas y la sanó cuando liberó algunos síntomas y se encontró, incluso la paciente percibió al hijo del doctor Weiss, el espíritu del hijo, en la sala, en una sesión ahí de donde atendía el doctor Weiss y el padre que había muerto de Brian Weiss. Luego acercarte a través de la obra de José Luis Capolli, terapia de vidas pasadas, ahí vas a entender, porque hablar de vidas pasadas en el aire es muy difícil, tienes que saber algunos conceptos para entender el proceso, ¿no? Pero no tiene entonces que ver directamente con la reencarnación y la teoría de la reencarnación que existe, sino que sí, las vidas pasadas tienen que ver con otras cosas. sí tiene que ver con la reencarnación, pero hay que saber algunos Ya. conceptos. Y le recomiendo leer el libro Los Espíritus de Allan Kardec. El libro Los Espíritus de Allan Kardec se lo recomienda leer a todo el mundo porque ahí están todas las respuestas. Son 1019 preguntas que hace el codificado Kardec al mundo espiritual y ahí habla de la reencarnación. En breve, lo que reencarna Gonzalo no es el cuerpo físico, no reencarna Gonzalo, no reencarna Alexis, lo que reencarna es el espíritu que nos habita. Eso es lo que la gente no entiende. Yo nunca reencarné, Alexis. Lo que reencarna es el espíritu que me habita. Por eso hay que saber algunos conceptos. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, 300 reencarnaciones, es el mismo espíritu, hay que saber que somos cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, que viene reencarnando
y este es el traje del momento de la reencarnación actual. Entonces, uno trae como todo un archivo reencarnatorio, le llaman algunos memoria ancestral, o archivos trascendentales, memoria extracelular, o imaginación, la gente se priva, pero no importa. En algún lugar de nuestro subconsciente hay un archivo. Entonces, un síntoma de esta vida, por ejemplo, el temor la crisis de pánico, el temor a la oscuridad, el temor a los encierros. La gente me dice, entro al metro, lleno de gente y se me cierra la garganta, o empieza el corazón de taquicardia, o en una habitación cerrada, o un ascensor lleno de gente. Si yo trabajo la sensación de encierro, de claustrofobia con una persona en regresión, puede saltar un recuerdo que puede ser de infancia, porque mis hermanos jugaban conmigo, me cerraban en la oscuridad de la infancia y eso me atormenta ahora cuando entro en un ascensor lleno de gente. Puede saltar el recuerdo que nací con el cordón umbilical enredado en el cuello y eso me Claro. ahoga, o puede saltar el recuerdo que me estoy ahogando en una vida pasada como un niño indígena. Entonces el síntoma baja Perfecto. el recuerdo y el terapeuta no hace un trabajo intelectual, hace un trabajo sensorial para liberar la sensación de ahogo. Gonzalo. Alexis, te quiero dejar una pregunta planteada para el próximo bloque. Tenemos que ir a pausa comercial, pero Bueno, respecto al tema de la reencarnación y de esto de las vidas pasadas, ¿no? Uno podría plantear la teoría entonces de que el alma es eterna. Te dejo claro, esa pregunta planteada para la vuelta de muy comerciales. bien. Regresamos enseguida con más del psicólogo de todos. No se vaya. Ya estamos de regreso con más del psicólogo de todos a través de las pantallas de UCB Televisión. Les recuerdo los canales 2.3 en Rancagua, 4.3 en el Gran Valparaíso, la señal histórica, 5.3 en Santiago, el área metropolitana, la capital, 6.3 en Temuco, 9.3 La Serena, 8.3 en Puerto Montt, 8.3 también en Antofagasta, 32.3 en Concepción y a través de cable operadores, BTR, Movistar TV, GTD, Zapping TV y por supuesto nuestro sitio web ucbtv.cl. Quiero recordarles que estamos en el capítulo estreno de 10 a 11 de la mañana los jueves, la repetición a las 21 horas del mismo día jueves, de 21 a 22 y los sábados a las 16 horas y siempre con la presencia del gran psicólogo de todos, Alexis Sarmiento, que está con nosotros y con quien estábamos hablando también de un tema re importante, re interesante, y yo te dejé plantear una pregunta respecto al alma, y permítame la licencia. Es como lo que uno piensa siempre, Alexis, en torno a qué pasa cuando uno se va de este mundo, qué pasa cuando uno se muere. Se acaba todo, porque Stephen Hawking señalaba, y tengo acá la teoría, la estaba leyendo, decía, cuando uno se muere no hay vida eterna y no hay nada, solamente se apaga todo, o sea, como que te apagaste y chao. Sin embargo, hay pruebas científicas que muestran que hay energía dentro del alma, eh, y eso es lo que me hace preguntarte lo que te dije antes de irnos a comerciales. El alma, entonces, en base a todo lo que tú has estudiado, Alexis, las vidas pasadas también, pero esto de la reencarnación que va de la mano con eso, independiente de lo que uno piense, si se va al paraíso, si realmente existe una vida después de la muerte, si uno termina haciendo, y lo hemos visto, ¿te acordás cuando hacíamos el streaming que vimos, por ejemplo, una sombra que se acercó a una bomba Sí. de bomberos, qué sé yo? Entonces uno se pregunta, el alma, y ahí viene la pregunta, ¿el alma es eterna entonces? ¿Qué piensas tú al respecto, Alexis? Mira, hay muchas cosas, pero vamos a sintetizar. Stephen Hawking representa la mirada materialista de la vida, la mirada científica. Entonces, él no va a reconocer el otro lado porque él está mirando desde el paradigma del hemisferio racional. No, ese es el paradigma antiguo, es de la otra época. Ahora estamos en el paradigma intuitivo, lo que va a la metafísica, lo que va más allá de lo que se mide concretamente. De hecho, en metafísica se dice que los espíritus que negaron la divinidad en otras encarnaciones, en algunos casos vienen con problemas atrofia muscular y atrofia de los huesos. Ahí tú puedes sacar las conclusiones de por qué trajo la enfermedad que tuvo Stephen Hawking, ¿ok? Que terminó completamente atrofiado y terminó Paralizado. escribiendo con la mejilla escribía en el computador, ¿no? Eso lo dicen Sí, algunos místicos.
¿Por qué? No es porque él lo niegue, porque él es un líder que influye en un montón de gente que piensa como él. Porque tú y yo podemos pensar algo, pero no nos sigue nadie. Pero al ser un líder, está influyendo en un montón de población, ¿me entiendes? Eso es lo primero. Y lo segundo es que el tema del alma no lo mide la ciencia, y ese es el gran problema. La ciencia tiene un límite, que está en una vereda. Para cruzar a esto, cuando la ciencia se refina, Gonzalo, pasamos a la metafísica. Es la ciencia refinada, y es ahí donde los científicos, que yo también lo soy, quedamos atorados y atrapados. Para entender esto hay que cruzar esa línea, que es lo que yo explico ahí en los seminarios. Entonces, desde este punto de vista refinado, lo que reencarna es el espíritu, el alma. No hay cómo comprobarlo científicamente porque son códigos diferentes, son paradigmas diferentes. Pero nosotros cuando nacemos, y esto lo explica Allan Kardec, nacemos con un velo, el velo del olvido, el velo de Isis le llaman. Nosotros no nos tenemos que acordar de las vidas pasadas. ¿Por qué? Porque no es un turismo espiritual, porque sería complejo que nos acordáramos de todas las conductas que tuvimos en vidas pasadas, porque, como dice Kardec, nosotros en vidas pasadas no nos portamos muy bien, Gonzalo. Nos fuimos lindas princesitas en un castillo, como piensa la gente, o un rey importante, así como las películas de los guerreros, yo lideré, son puras proyecciones del ego. Nosotros nos mandamos puras embarradas en vidas pasadas. Sí. Hay que pensar que en vidas pasadas había cuatreros, había piratas, había pobreza extrema, había abuso sexual, no había agua potable, imagínate las infecciones, no había alcantarillados. Entonces, en una regresión se abre un fragmento de eso, se saca la emoción atrapada de eso, no para ver una experiencia como histórica, y se cierra esa experiencia, ese archivo. Entonces, nosotros creemos que no existen vidas pasadas porque tenemos un velo, el velo de Isis. ¿Y cómo se hace? Abriendo el tercer ojo. Entonces, el planeta Tierra, desde el punto de vista metafísico, es un planeta escuela, donde se viene a aprender cómo hacer mejor por ley de causa y efecto. Hay leyes sutiles que están acá, que la ciencia no las entiende, la ley de causa y efecto. Todo lo que uno hizo bien o mal en otra vida se te devuelve por ley de causa y efecto, solo que no te acuerdas por el velo. Por ejemplo, el haber abandonado hijos en una vida pasada, puedes ahora vivir la experiencia de ser huérfano por ley de causa y efecto. El haber sido rico, no haber entendido, por ejemplo, la ley de caridad, de ayudar al que no tiene, puedes nacer en la extrema pobreza. Y hay una parte muy interesante que habla de, lo explica Kardec, que son las enfermedades físicas, Gonzalo, que el cuerpo también quema karma con algunas enfermedades. Por eso algunas enfermedades son tratadas por los médicos, pero no tienen cura. Por ejemplo, el cáncer, la fibromialgia. Por ejemplo, esto es muy delicado lo que vamos a decir, pero escuché conversando con algún monje de Brasil alguna vez, los tupialas, estos que hacen sanaciones a distancia, sanan los cuerpos. Por ejemplo, la gente que tiene cáncer al estómago, puede haber sido un espíritu que en otra vida encarnó a alguien que tomó veneno y que ahora tiene cáncer al estómago. Wow. Tiene problemas en el sistema respiratorio, porque tomó veneno. Antiguamente los enamorados se suicidaban tomando cicuta o por fidelidad al rey. Eran otras épocas. Una persona que tiene, no sé, pues, problemas o cáncer a la próstata puede haber sido un antiguo abusador o violador sexual. Como ejemplo, no es una cosa que sea exacta, ¿no? Son como metáforas de una persona Claro. con cáncer, qué sé yo, a una zona interna del cuerpo, puede ser una persona que hizo abortos. Entonces las enfermedades también van quemando karma. Por eso cuando hacen estos médicos espirituales, los monjes de Brasil, esto de sanación a distancia, a veces sanan a una persona y a veces no la sanan. Entonces, alguna vez yo pregunté, conversando con uno de ellos, ¿por qué algunas personas sí la sanan de una enfermedad física? Hay una paciente mía que la sanaron del pulmón, no se iba a operar, porque tenía tapado el pulmón, se ahogaba en las noches, y pidió ayuda, la visitaron, y se le fue la enfermedad. Y los exámenes médicos no podía creer el médico. A los días siguientes que no estaba el tapón en el pulmón. Y el esposo decía, yo soy escéptico porque mi esposa dejó de ahogarse. Yo lo veía como se ahogaba. Y se ahorró un montón de millones. ¿Por qué algunas personas las sanan y por qué algunas no las sanan? Y la respuesta fue la siguiente. Porque cuando nosotros visitamos a una persona, que es gratuito, no aceptamos ni un regalo, revisamos la ficha kármica del alma. Y si esta persona, por ejemplo, tuvo una conducta determinada en una vida pasada, fue un cuatero, una persona que hacía abortos, fue un violador, en fin, y ahora está viviendo una experiencia física para compensar, quemando ese karma, no podemos intervenir porque no podemos ir en contra de una ley divina.
entonces lo que podemos es aplacar el dolor. Y la gente dice, ah, pues no me sirvió de nada, no me sanaron. Pero ¿cómo no? Si aplacamos el dolor. Porque la sanación no es que se le vaya la enfermedad o se solucione la enfermedad física. La solución a esa enfermedad es que viva la enfermedad hasta el final de sus días. ¿Me entiendes? Pero otras personas, ponte tú que tenía cuando chica la persona se pegó en la rodilla a los 5 años, ahora tiene 70 años y no se lo trató y tiene tremendo tumor. Eso lo puede intervenir porque no es una cuestión kármica. Entonces hay un montón de conceptos, Gonzalo, que están detrás que hay que entender para entender este proceso que es muy amplio, pero nosotros estamos de paso acá, pero insisto, nuestra mente racional nos limita, no alcanza a entender la profundidad de estos temas, Gonzalo. Oye, yo te voy a dejar un tema planteado para el próximo programa, para que lo conversemos también, porque, oye, abre un flanco súper amplio, pero Interesante. también está el tema de las almas en pena, por ejemplo. ¿Existen las almas en pena? Un sí o no, Está lleno, solamente, pero para desarrollarlo en el próximo programa, para que dejemos ahí la gente también está enganchada, lleno. porque es un tema re interesante, ¿no? Lo único que digo, está lleno. Está Dejo una lleno. pildorita. O Chico sea, Javier, existe. este vidente maravilloso, escribió 451 libros y todas las ganancias las regaló a la caridad, a los niños de la calle, a los comedores de Brasil. Recibió información de que hace 40 años que el planeta Tierra, que es habitado por espíritus encarnados, tú y yo, desde este punto de vista, somos espíritus con un cuerpo. Incluso el escéptico es un espíritu con un cuerpo, solo que no se da cuenta. Entonces, dice que en el planeta Tierra le informaron que había 20.000 billones de habitantes espirituales. 20.000 billones. Y Wow. según la estadística mundial, nosotros somos 7.900 u 8.000 billones de personas vivas. Si sacamos la cuenta, entre 20.000 billones y somos 8.000 billones vivos, saquemos la cuenta cuánto hay, es cosa de restar. Sí, Serían 2/3 los que andan vagando. Bueno, eso les dejo esa pequeña semillita para el próximo tema, Gonzalo. sí, pues y supera mucho a la población mundial por lo demás, pues, o sea, Claro, mucha más porque gente de la que estamos. desde este punto de vista, no es estadístico, pero es un dato que nos dio Chico. ¿Por Es qué? una Porque teoría, sí. Mm. cuando un espíritu vaga, no existe el tiempo. Al no estar en el cuerpo, ya no está apegado a la ley de gravedad, no envejece. Entonces puede estar 500 años vagando, porque no existe el tiempo para él. ¿Me entiendes? Claro. Y eso hace que se Me vaya. recordó Por eso te decía, mucho. hay que conocer algunos conceptos previos para entender, si no, nos van a faltar elementos para comprender con mayor Claro. sostén la idea que estamos abordando, Gonzalo. Sí, me recordó mucho a un profesor que tengo, le mando un saludo a Pablo Brevis, de hecho, que él mencionaba eso porque él hizo una teoría de la existencia de Dios, ¿cierto? Y tenía que ver con eso también, ¿ah? El tema de cómo funciona el tema de la materia y la materialidad del alma. Pero tenemos más preguntas, Alexis, acá en pantalla. Beatriz nos dice, buenas noches, cariñosos saludos desde Santiago. Una pregunta, soy docente, me gustaría saber cómo tratar a estudiantes que son desafiantes, que no respetan las normas ni las sanciones. Muchas gracias, dice acá. Entonces nuestra amiga docente. Oye, qué difícil es ser docente hoy día con lo que está pasando con los adolescentes también hoy día. Lo hablábamos la semana pasada respecto al tema de los desafíos, ¿cierto? De lo que pasa con estos retos de las redes sociales. Es una adolescencia distinta. ¿Qué le podemos decir, Alexis? Es muy complejo con los profesores cuando siempre se repite esa pregunta, ¿cómo tratar al niño agresivo, al niño atrevido, desafiante? Es muy complejo para los profesores. En los últimos años he sabido de profesores, de docentes que dejaron de ejercer su profesión porque ya no soportan el nuevo alumnado, por lo respetuoso y todo eso. Lo que se recomienda lo más cercano es poder, las reuniones de apoderados, hablar con los padres de esos alumnos desafiantes, para que ellos traten de poner atajo. Sé que la respuesta es que los padres son agresivos también, pues siempre hay una contrarrespuesta para lo que uno dice. Pero tratar de las reuniones de apoderados que los padres traten de intervenir con esos hijos en el hogar para que traten de regularse de alguna forma. Y lo otro que se usaba, y yo lo usé en la universidad cuando hice clase en la Universidad de Santa María durante varios años, cuando había un alumno disruptivo, yo lo llamaba a terreno y conversaba personalmente con él. Y lo que yo recomiendo a Beatriz, si es que puede funcionar, es si hay un alumno o varios alumnos que se destacan por el desorden, por la agresividad o por esta cosa desafiante, tratar de tener una conversación
personal y solitaria entre el docente y ese alumno, no el grupo de pares. Porque cuando está en un grupo de alumnos desordenados, todos se lucen frente a la presencia del otro. Pero cuando les toca hablar solo frente al profesor, generalmente el desordenado, el desafiante se desarma, porque no tiene el palco de amigos que le alaban la conducta. Yo lo hice eso. Entonces, llamarlo a terreno, plantearle su conducta, plantearle cómo influye en el ánimo del docente, plantearle cómo resquebraja un poco la tranquilidad de un curso, una audiencia frente a lo que el profesor está entregando, y que se haga cargo de su propia conducta, que lo que está pasando, la poca concentración de los compañeros, o que la profesora no se puede concentrar, que se haga cargo de eso. Esa es la forma, a través de los apoderados o hablando directamente con los alumnos. Puede que no cambie nada, pero algo hay que hacer. Yo lo hice, Gonzalo, y fíjate que me resultó. Yo tuve alumnos que eran, tal vez no tan desafiantes como los niños de ahora, porque eran universitarios, pero igual que distraían a todo el mundo. Y después cambiaron la conducta. Y ¿sabes lo que yo hice como estrategia, Gonzalo? No sé si le sirve a Beatriz o a los profesores de Chile o de otros países que lo estén viendo en directo ahora o alguna repetición. Es que yo lo hice aliado mío al alumno. Le di tareas a ese desordenado. Fue mi ayudante. ¿Me entiendes? Le di pequeñas tareas, no sé, pues, no sé ahora cómo se hace acá, pero había que prender el PowerPoint, traer una tal cosa para que la clase tuviera la dinámica que necesitaba. En fin, alguna vez le dije que pasara a la lista, nombre mío. ¿Me entiendes? Y el chico se sintió importante, Gonzalo, y empezó a concentrarse más. Y lo otro que hice con uno que era muy conversadores, lo senté adelante. A todos los conversadores los senté en la primera fila, con toda la resistencia. Y a los que copiaban, que los Sí, pillé ¿verdad? copiando, todas las clases sentados al lado mío, todas las pruebas, perdón, al lado mío. Y era increíble, a todos los chistosos y desordenados sentados adelante al lado del profe. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que hubo una clase hasta que terminaron hasta aplaudiendo los alumnos, se reían, los otros alumnos decían, buena, profe, hizo callar a los pesados. Entonces hay estrategias que tienen que ver con el acomodo de acuerdo a lo que uno conoce de ese grupo de alumnos. Pero eso es lo que le puedo recomendar a Beatriz y a todos los profesores que nos estén escuchando, Gonzalo. Me tocó vivirlo también, con un alumno ahí medio rebelde cuando estaba yo haciendo instrucción de las bandas, que hasta me amenazó, y terminamos siendo muy amigos porque yo le di responsabilidades, lo dejé de brigadier y bueno, Eso es, darle responsabilidad. fue como lo mismo. Se sienten Para importantes, que los chicos se sienten importantes. darles responsabilidades, sin duda. Y ser líderes, ¿ah? Darles la posibilidad de ser líderes, los hace cambiar. ¿Ah? También yo recomiendo eso, me sumo también a lo que dices tú. Alexis, tenemos esta pregunta de audio también para ti a esta hora. Hola, les dejo un saludo desde Santiago y mi pregunta tiene relación en saber cómo convivir y ayudar a una persona que tiene depresión y que esta persona a la vez no hace nada para poder salir de aquello, o sea, es decir, no pone nada de su parte. Eso quisiera saber. Saludos al programa y mucho éxito. Bien, muchas gracias. Oye, gran pregunta, ¿eh? Porque además tiene que ver con la convivencia, lo que estábamos hablando también en parte, ¿no? Claro, mira, habitualmente nos preguntan por la depresión. Yo siempre digo que hay factores de depresión, hay niveles de depresión leve, moderada y aguda. Hay una que tiene que ver con la química del cerebro. Pero voy a escribir brevemente. La depresión tiene signos mentales y signos físicos. Entre los mentales, perdón, está la tristeza profunda que vive la persona, la sensación de vacío a diario que tiene, a veces hay desesperanza o sensación de culpa, y esto de sentirse inútil. Muchas personas depresivas se sienten inútiles, y en algunos casos hay dificultad para pensar con claridad frente a situaciones del día a día. ¿Okay? Y también hay pérdida de motivación frente a los pasatiempos, a las cosas que a la gente le gusta hacer. Los signos físicos se a veces el cansancio extremo. La persona tiende a tener falta de energía y en algunos casos tienden a dormir mucho, o en otros casos a tener insomnio también. A veces suben de peso o hay baja de peso, aumenta el apetito o baja el apetito, hay retraimiento, a veces está en un grupo familiar y uno está pensando, mirando hacia otro lado, como triste, aislamiento. Y una de las cosas que más molesta en la familia es la irritabilidad. Muchas personas con depresión tienen cuadros de irritación de la nada también. Golpean las puertas, se encierran, no quiero que me hablen, no me inviten a tomar once con ustedes, en fin.
hay cambios de humor constante. Y a veces hay factores genéticos también en esto, y lo más aguda tiene que ver con la química del cerebro. Por eso al depresivo se le dan algunos medicamentos para que estabilice esta dinámica cerebral. Porque tiene que ver a veces con la serotonina, que regula el ánimo, el equilibrio emocional, y con la dopamina, que tiene que ver como la recompensa de los estados como de motivación, ¿cierto? La sensación como de foco de atención o de sentirse bien, ¿no? La sensación de estabilidad emocional. Lo que siempre se recomienda a las personas que viven con depresión es entender primero estos puntos, signos que estoy mencionando, entenderlos como familia. Segundo, tratar de compartirlos con el propio depresivo cuando esto se sostiene en el tiempo. Y lo otro, que reciba ayuda médica, en el caso de los químicos, cuando es muy grave, y en el caso de la medicina natural, cuando la persona tiene una depresión leve. Algunos me van a decir, es que la medicina natural no me hace nada. Si no te hace nada, entonces busca el apoyo médico. Que no tengo dinero, ve al consultorio. No hay consultorio, busca el hospital público. Siempre el depresivo tiene una negatividad frente a las soluciones que se le plantean, porque su pensamiento fluctúa en fases negativas. Entonces, hay que apoyarlo desde conocer cuál es el cuadro, el diagnóstico, cuáles son los indicadores y cómo abordarlos con mucha calma, porque muchas personas depresivas después de un tiempo salen de la depresión. A mí es común que me dicen, yo cuando estaba adolescente estuve depresiva, me dice la gente, ahora tengo 50 años. O yo cuando fui mamá fui depresiva. O un señor me dice, cuando dejé el trabajo, que es cesante, estuve depresivo un tiempo. Entonces eso me enseña que la depresión no siempre es para toda la vida, salvo que sea una cosa mucho más aguda. Entonces también tiene en factores de tiempo, ¿me entiendes? Y ese factor de tiempo hay que saber acompañarlo y cómo salir de esa depresión. Lo negativo de los depresivos es que muchas veces no quieren ayuda, Gonzalo. Quieren que nadie los ayude, que nadie se meta. Y eso es lo complejo, que no quieren recibir ayuda y se dejan estar. Y ojo que algunos empiezan con la idea suicida. Primero no quiero ir a trabajar, no tiene sentido vivir, el día está nublado, todo lo leen en negativo. Y después mejor, ¿para qué vivir si nadie me quiere, nadie me valora? No ven el resultado que generan en el entorno familiar o laboral, su propia conducta que termina aburriendo al entorno. Entonces, en síntesis, educar al grupo familiar, educar al mismo depresivo, y que aunque él no lo quiera, sí instarlo a la ayuda médica, porque no lo va a querer probablemente, Gonzalo. Oye, con adolescentes debe ser incluso más desafiante aquello, ¿ah? Y ahí Sí, viene porque empiezan con la también idea el suicida tema o empieza a reemplazar el alcohol o los estimulantes o las drogas alucinógenas como forma de y la tratar autoflagelación. sí, también que empiezan a cortar los brazos, las piernas. Y además que también está la teoría del contagio, empiezan a imitarse porque los amigos a las amigas lo hacen. Claro. Oye, y hablando de temas, mira, me dice acá, como psicopedagoga, justamente es muy importante delegar una función específica a algún estudiante que presenta dificultades de socialización o de adaptación, nos dice Lía. Eh, También es parte de lo que estaba mencionando recién, y ahora que estábamos hablando de los adolescentes, como que calza. Es una buena forma también de delegar tareas a los chicos porque se sienten importantes. Y es verdad, después algunos hasta me llevaban el maletín. Me empiezan a llevar el maletín al profe al entrar a la sala, a veces era como se sentían elegidos por sobre los demás. Y de repente, Claro. bueno, darle alguna tarea, quedarse conversando con ellos. A veces uno, el chico el disruptivo, el chico que un poco desordena la sala, aparte que puede tener unos factores genéticos, a veces tiene problemas en la casa también. Y a veces tú encuentras el lado el buen humor de ellos. Cuando ya hablas solo en la sala, todos se fueron, se queda hablando con uno. A mí me pasaba mucho eso, que los alumnos se quedaban conversando conmigo. Entonces uno se los ganaba. Yo sé que hay cursos que es difícil, hay 40 niños y 30 son revoltosos, es complejo, pero algo hay que hacer. Y empezar del uno a uno, por lo menos con aquellos que uno detecta como los más complejos, o esa manzana podrida, ¿no? Que va como afectando todo el cajón de manzanas. Y que lamentablemente surge mucho. Tenemos acá otra pregunta, dice lo siguiente, la tenemos en pantalla. Luis Salinas dice, gusto en saludarlos, me arranqué de una amistad tóxica hace más de 20 años. Hace 2 meses me ha buscado nuevamente, pero no ha cambiado nada. Pero me da pena cortarla. Me incomoda mucho la situación. ¡Wow!
¿Qué se puede decir al respecto, Alexis? Eso es muy complejo, porque si tuviste una relación tóxica con alguien y ese tóxico te busca de nuevo, probablemente es que la persona que era tóxica no percibió eso que emitía hacia el otro. Esa toxicidad no la percibió de sí mismo. En este caso hay que ser cognitivo-conductual, o bien cerrar ese contacto, mira, no tengo buenos recuerdos de esta amistad, lo que pasó en el tiempo, o bien llevarlo a un diálogo de, de cierre o de reapertura a la situación. Pero si la persona me hizo daño, si me estafó, por ejemplo, si me ofendió, han pasado 20 años y nunca se reparó eso, esa herida que se fue cicatrizando, metafóricamente hablando, con el tiempo, se puede reabrir. Y ahora que estoy en una vida tranquila o estoy en una dinámica personal, familiar, de pareja, con hijos, que está estable, y viene esa persona a revolver esto, eh, hay que saber bloquear también. O una conversación para cerrar, para reabrir si la persona reconoce el daño que hizo, por ejemplo, o simplemente no retomar esa amistad. Porque si yo estoy en una situación estable y no solucionamos en aquel tiempo, no resolvimos esa toxicidad que menciona la persona, esto se puede restablecer con la misma intensidad o peor de aquel tiempo, porque no se resolvió cuando correspondía, Gonzalo. Tienen mucho cuidado con eso. Oye, y es importante en eso también mencionar que muchos de los que son tóxicos son bien influyentes, ¿ah? Son personas Claro, que te llevan a hacer cosas que uno de repente no quiere, pero uno termina cediendo porque tienen una personalidad que es muy, ¿cómo decirlo, no? Como muy influyente con la gente que es más débil, quizá, ¿no? es muy probable que el tóxico también tenga un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, algunos son borderline, esta cuestión de la agresividad. Algunos son trastorno narcisista de la personalidad. ¿Me entiendes? A veces mixto, es una combinación. O a veces son el trastorno histriónico. Ese amigo o amiga que se pone a llorar de la nada frente a un grupo de amigos para manipular a todo el grupo y hacerse la importante, o para que la rescaten, para que se la lleven, o en fin, y no deja que fluya una reunión social. O por ejemplo, un trastorno de la personalidad, Gonzalo, que no se conoce mucho, que está establecido por los patrones mundiales, ¿no? De la descripción de las personalidades a nivel de las personas adultas y que se vienen jugando en la adolescencia, es el trastorno pasivo-agresivo, que es uno de los que menos se reconoce, y son las personas que tienen una vida relativamente tranquila, pero en algún momento estallan y son capaces de matar al vecino, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si este señor o esta señora siempre fue tan tranquila, era un buen vecino, y resulta que después, no sé, era un depravado sexual en su vida íntima, o era una persona que atacó y salió disparando por ahí, y eso es el trastorno pasivo-agresivo, que la agresividad brota solamente en algunos momentos de la vida, pero es muy dañina. Alexis, bueno, nos pilla el tiempo, tenemos que cerrar este programa, pero obviamente junto con dar las gracias a la gente que ha estado con nosotros, una última preguntita que nos llega por acá. Dice lo Bueno, siguiente, buenas noches. Soy Beatriz, me gustaría compartir un profundo viaje de regresión que realicé junto a Alexis. En esta ah, sesión logré recordar 3 vidas pasadas y experimentar el tránsito de la muerte física. Lo más revelador fue conectar wow, con un ser de otro mundo, quien me transmitió un hermoso mensaje telepático de amor. Su enseñanza es clara, es urgente sanar nuestra tierra, abandonar el egoísmo y comprender la unidad fundamental que nos conecta a todos. Nos recuerda que nunca hemos estado solos. Ellos nos acompañan desde el origen. Muchas gracias, dice acá Beatriz, como para cerrar este espacio y con los últimos anuncios tuyos también, Alexis, una reflexión que hace Beatriz acá, que tuvo esta experiencia contigo, de hecho. sí, sí, hace unos meses, mira qué interesante que lo cuente ella como paciente mía. Vivir una experiencia de regresión es una cosa que hay que venir abierto a lo que salga, a lo que pueda surgir. Por eso yo hago una entrevista previa que es solamente conversación, para escuchar la historia y para explicar de qué se trata. Y luego estar abierto. Pero hay gente que le ha cambiado la vida, una sesión de regresión. A mí, por ejemplo, cuando estuve en Argentina estudiando durante un año, tuve 12 regresiones en mi formación. Después tuve 3 en Estados Unidos, una supervisada por Brian Weiss en Nueva York, en el Instituto Omega, donde yo estudié con Brian Weiss en Estados Unidos, con Celis Cabauli en Argentina, años atrás, y desarrollé mi libro, el libro 1, que se agotó hace unos años en Chile, segunda edición, se editó en Argentina.
Estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires también hace un tiempo firmando libros. Ahora está pronto a salir este año el libro 2, Experiencias extraterrestres en regresión, encuentro con familiares fallecidos, experiencias de la infancia, contacto con seres de luz, en fin, va a salir de aquí a fin de año. Ella está describiendo la experiencia desde la vivencia personal, desde su propia vivencia única y exclusiva que tuvo en aquella sesión. Por eso cuando uno escucha un testimonio no hay que compararse con la otra persona, sino que cada experiencia, porque cada alma tiene una historia diferente. Por lo que decía, vivió 3 días pasados y se conectó con un ser extraterrestre que le entregó mensajes de amor. Y sobre esto entonces decir que ya la otra semana, la 1 de septiembre, el 5 de septiembre, el sábado, vamos a hacer el seminario de vidas pasadas en Viña del Mar, dura todo el día. Sé que están casi todos los cupos casi llenos, me avisaron, pero bueno, siempre se abre una posibilidad. Quienes quieran participar, regresioneschile.sarmiento es el Instagram, regresioneschile.sarmiento, para que lo anoten por ahí, pueden escribir y ahí una persona le va a escribir, tiene un pequeño valor que nos ayuda a financiar el libro 2 también, porque hacer un libro es caro también en Chile y el autor también participa de eso. Así que estamos haciendo estos seminarios y seguramente más adelante vamos a hacer algo online. Ya estuve en Calama, en Serena, en Santa Cruz, tiempo atrás, y seguramente vamos a recorrer otras partes de Chile más adelante. Así que todo el mundo invitado, los que quieran estar en Viña, porque mucha gente de Santiago viene a esa Viña del Mar porque aprovechan de pasear esos días y ha venido gente de Serena, de Copiapó, todos invitados. regresioneschile.sarmiento. Alexis, como siempre, un agrado y estaremos nuevamente ya en el estudio la próxima semana también para compartir ahí este psicólogo de todos que tanto éxito ha generado por también temas que hay que conversar de salud mental, también de lo que nos está pasando, ¿cierto? Esta sociedad que va cambiando y, por cierto, este es un gran, gran aporte. Un abrazo gigante, amigo. Gracias por todo y estaremos nuevamente juntos la próxima semana. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao para todos. Bien, y nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros en el Psicólogo de Todos y será hasta la próxima semana a través de las pantallas de UCB Televisión y también a través de la señal de UCB Radio. Que estén muy bien. Hasta pronto.